Ya lo mencionábamos, vamos a entender lo que está pasando en Antioquia en materia de actualización de esos predios y esa actualización catastral multipropósito que adelanta la Gobernación de Antioquia, y por eso a esta hora saludamos a Manuel Naranjo Giraldo, director del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia. Buenos días, director, ¿cómo está? Muy buenos días, un saludo para ustedes, para todos los televidentes, y muchas gracias por esta invitación para explicar un poco ese tema complejo que es el catastro, pero tan importante para el territorio. Bueno, Manuel, aquí le tengo el lápiz, cuando quiera está el tablero para que le podamos explicar a todos nuestros televidentes de una forma más ágil y sencilla. Usted bien lo menciona, un tema que se vuelve un poco ladrilludo, como muchos le decimos coloquialmente a este tipo de situaciones. Incluso 15 y hasta ¿cuántos años máximo que no se hacía esa actualización en el departamento de Antioquia? 15 años más o menos. 30 años, hay municipios, el 15 es el promedio, pero hay municipios que llevan 30 años sin actualizar, lo cual pues es un periodo bastante amplio de tener, imagínense uno en su casa sin tener datos respecto de cómo están las finanzas, cómo están sus ingresos, con ese nivel de desactualización es bastante retante. Y eso es permitido, o sea, eso no forma parte cuando de hecho las alcaldías locales pasan las rendiciones de cuentas, la actualización del catastro en su municipio no debería ser uno de los requisitos claves para pasar esa rendición. Sí, la ley hace un tiempo, Marcela, definía que cada 5 años debía hacerse actualización catastral. Lo que pasa es que los retos que implica desde el punto de vista técnico y político hacían que muchas veces no se hiciera el ejercicio y simplemente se incumpliera la ley. Nosotros lo que queremos es no solo por dar cumplimiento a la normatividad, sino por la relevancia que implica para la gobernación de Antioquia tener esta información actualizada, embarcarnos en este proyecto tan importante. Bueno, Manuel, vamos a tener varios de nuestros periodistas en diferentes subregiones del departamento de Antioquia para entender cómo es el comportamiento de este tema en esas zonas, pero empecemos explicándole a los televidentes en Coquito qué es el tema catastral, qué significa esto para poder que podamos entonces ya tener claridad y avanzar en la conversación. Sebastián, el catastro es una base de datos que refleja cómo está la información del territorio y de las construcciones. Entonces, realmente, cuando uno tiene información sobre su predio, uno está muy acostumbrado a hablar del valor comercial. ¿Cuánto vale ese predio? ¿Cuánto vale esa casa? ¿Cuánto vale ese terreno? El catastro determina ese valor en términos de los avalúos de la tierra y los avalúos de las construcciones, que suelen estar muy por debajo de ese valor comercial. La norma lo que nos pide es que lo llevemos entre el 60 y el 100% de ese valor comercial, que es a lo que la gente estaría dispuesto a venderlos, pero realmente consiste en una base de datos en los que a partir de diversas variables se determina cuál es el valor de la tierra, o sea, del suelo y de las construcciones. Una radiografía del territorio. Cuando ese impuesto predial que se hace, uno dice el valor catastral, que siempre es más bajo, entonces los municipios estarían perdiendo de pedir más impuestos a los dueños de los predios, más o menos es así. Efectivamente, Marcela, entonces a veces la gente confunde el impuesto predial con el catastro, como que los asimilan. No es lo mismo, pero el uno hace parte del otro. Aquí los estoy yo juntando. Entonces, el impuesto predial, cuando uno le llega a su facturita, está determinado por el avalúo multiplicado por una tarifa. El avalúo se determina en el catastro. La tarifa la determinan los consejos municipales en lo que llamamos los estatutos tributarios. Entonces, cuando uno multiplica el avalúo catastral por la tarifa, esa es la facturación que le llega a uno. Entonces, evidentemente, el impuesto predial, que es uno de los tributos más importantes de los municipios, ese y el impuesto de industria y comercio son básicamente las fuentes de financiación de los municipios. Entonces, cuando a uno le llega la facturación del impuesto predial y el avalúo catastral es el componente, de todas maneras la tarifa es muy estática, cuando uno le incrementa el avalúo catastral, pues efectivamente la facturación del impuesto predial tiende a crecer. O sea que es una oportunidad para la financiación de los entes territoriales, de los municipios en particular. Eso le iba a decir, eso básicamente representa entonces desventajas para esos municipios que llevan tanto tiempo sin esa actualización. Si yo tengo un lote, por ejemplo, en un municipio, en Puerto Triunfo, y hace 30 años valía 30 millones de pesos, quiere decir que si no se ha hecho esa actualización en este momento vale 30 millones de pesos. Efectivamente.
En el caso de estos municipios que están desactualizados, normalmente lo que hace el avalúo es crecer solamente con la inflación, pero todos sabemos que el avalúo de los predios, por temas como especulación, porque cada vez es más restrictiva la cantidad de tierra que hay para construir, eso implica que tienden a crecer de manera mucho más acelerada. Entonces, están básicamente pegados en ese valor de 30 años o ha crecido muy poco, y lo que hay que hacer es traerlo a como se presenta en la actualidad ese valor, insisto, asociado a la dinámica del mercado inmobiliario, de lo que se puede hacer en la tierra además, porque realmente la tierra vale por lo que se puede hacer en ella. Si se puede construir, si se puede hacer un edificio de 10 pisos, realmente eso es lo que hay que tener presente y por lo tanto está muy asociado con los planes de ordenamiento territorial. Entonces también es otro asunto, planes de ordenamiento, que a su vez también tienen bastante desactualización en nuestro territorio. Mientras ustedes conversan acá, yo les voy a pedir un permiso, me voy a poner de pie para apuntar allí en el Listo, tablero daticos. a algunos de los municipios. Perfecto. Para que conversemos. Y ¿Listo? yo le hago una pregunta con respecto a los municipios. Si miramos entonces de 125 municipios, si se va a hacer en 36, entonces no estamos tan graves. ¿O es que solamente en esta etapa va a ser 36? Efectivamente, les quiero contar un poco más. Los 36 es como la cifra que queda en el tintero, pero realmente estamos haciendo un ejercicio un poco más amplio. Entonces, ¿cómo recibimos nosotros el catastro de Antioquia? De los 125 municipios que tiene nuestro departamento, 112 hacen parte de Catastro Antioquia. ¿Qué pasa con los demás que están en otros gestores catastrales o el mismo municipio es su propio gestor catastral? ¿Son los del área metropolitana? Por ejemplo, los del entonces? área metropolitana, Río Negro, Envigado. Normalmente los municipios más dinámicos, el mismo Medellín, tienen su propia gestoría catastral. Y los municipios normalmente más pequeños o que menos posibilidades han tenido de desarrollo están bajo la tutela de Catastro Antioquia, de la Gerencia de Catastro Antioquia. De esos 112 municipios, nosotros recibimos actualizados apenas 13. Es decir, que en los últimos 4 años se hizo el ejercicio de actualización de 13. Si revisamos la historia del departamento reciente, normalmente en 4 años de gobierno se actualizan 15, 16 municipios, es decir que es un hito histórico que nosotros arranquemos con estos 36. Adicionalmente, en 52 municipios vamos a hacer uso de una herramienta que trae el Plan Nacional de Desarrollo y se denomina el rezago catastral. Eso quiere decir que para las zonas rurales, esos 36 municipios, en la mayoría de ellos vamos a actualizar el catastro urbano y rural. Y en los otros 52 vamos a hacer el rezago catastral, es decir, que en el suelo rural vamos a hacer también un ejercicio de conservación catastral. Eso implica que de los 99 municipal no completa, pero sí en una dinámica muy importante. Hablemos también, director, de esos retos técnicos para ustedes, pues actualizar tantos años, 15, 20, 30, de terreno urbano y también rural, que es el que más se ha expandido en esos municipios, y también retos en, digamos, generar conciencia y sobre todo socializarlo con las personas, porque puede ser un choque que se actualice todo eso también por el incremento pues en esa tasa final tras 15, 20, 30 años de desinformación. Retos desde lo técnico y también para explicarle a esas comunidades, en este caso los 36 municipios, por dónde van a iniciar. Perdón, Mariana, y te complemento, que es muy importante cuando uno está haciendo este tipo de cosas que son tan técnicas, decirle a la gente qué va a ganar, porque es importante participar. Y yo creo que lo que se gana es muchísimo, porque eso es autonomía para sus municipios y sobre todo confianza en que esta gobernación les va a devolver esos impuestos en bienestar. Entonces, que sepan que además, como decías ahorita, el único impuesto, industria y comercio y catastro son los únicos impuestos que no tienen que ir al gobierno nacional para volver otra vez a los municipios. Entonces, decirle a la gente, venga, esto es importante para ustedes porque con esto ustedes sí, probablemente van a pagar más impuestos, pero esos impuestos se van a reflejados de esta manera. Bueno, los retos son bastantes desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político. Lo quiero enmarcar precisamente en lo que acaba de decir Bernie. Para nosotros el reto más importante como Gobernación de Antioquia es la autonomía territorial, y es que las necesidades son inconmensurables. Uno va a los territorios y las solicitudes en educación, en salud, en temas de vías, de saneamiento básico, de agua potable, son muchísimas, y todos los niveles de gobierno encontramos restricciones para poder ayudar a financiar
esa ejecución de las obras, de los programas sociales que nos permitan satisfacer necesidades. El mensaje es para los municipios: hay como tener autonomía, hay posibilidades de gestionar los tributos y de tener recursos con los cuales no solucionar todos los problemas. El mensaje es para los municipios: hay como tener autonomía, hay posibilidades de gestionar los tributos y de tener recursos con los cuales no solucionar todos los problemas, pero al menos invertir en algunas de esas necesidades. Ahorita lo hablábamos y si a uno le preguntan cuánto vale su predio, uno dice: hombre, mi casa vale 200 millones de pesos, y se va para el avalúo catastral y probablemente está por allá en 20 o 30 millones de pesos. Entonces uno le dice: venga, me lo vende por ese valor. No, jamás, no te lo va a vender por 20 o 30 millones de pesos, pero es lo que está percibiendo el Estado por la valoración que tiene el predio, que tienen las construcciones. Entonces el mensaje es para la comunidad, que sabemos, pues yo además de funcionario público soy contribuyente, entonces sabemos que a todos nos da un poco duro pagar más tributos, pero el mensaje es: si esos tributos se ven retribuidos en la satisfacción de necesidades de la comunidad y sobre todo en, como decimos nosotros, la labor del Estado, que es un poco nivelar la cancha de las oportunidades sociales, generar retribución, generar inversión pública, creemos que ahí está esa posibilidad. Y un mensaje muy importante de lo que tú preguntas, Mariana, respecto a los retos técnicos, es que, como se los explicaba anteriormente, una cosa es el avalúo catastral y otra cosa es la tarifa. El hecho de que crezca el avalúo catastral no necesariamente implica que crezca la facturación, porque vamos a acompañar a los consejos municipales en la revisión de sus estatutos para determinar cómo, a través del juego de las tarifas del impuesto predial, podemos compensar en alguna medida ese incremento en el avalúo y que no sea masificado un incremento porcentual muy grande en la facturación del impuesto predial. En suma, lo que quiero decir es que vamos a hacer un ejercicio complementario entre la actualización catastral y un acompañamiento técnico a los municipios y en particular a los consejos en la revisión de las tarifas del impuesto predial, para que podamos jugar con esos datos y determinar un impacto menor a cada contribuyente, pero una masificación de la base tributaria que permita recaudar más y en esa medida satisfacer más necesidades. A un estudiante muy juicioso. Manuel, venga, le invito un segundo acá, por favor. Que ha puesto algunos de los me rayo este municipios. tablero acá. Bueno, básicamente hablamos de 36 municipios, pero aquí tenemos, digamos, la representación de algunos por subregiones. Seguramente nos van a quedar algunos por fuera, pero empecemos, por ejemplo, con Caucasia, el Bajo Cauca, el departamento de Antioquia. ¿Qué particularidad tenemos en esta población en tiempo y demás? Bueno, antes, Sebastián, de entrar al detalle, quiero contar de por qué 36 municipios, Sí. ¿cierto? Porque era una pregunta que hacía Marcela, y básicamente porque esos 175.000 millones de pesos que estamos invirtiendo, pues enfrentamos también restricción de liquidez. Nosotros quisiéramos hacer todo el departamento con actualización catastral. Hemos estimado que nos vale más o menos 450.000 millones de pesos, y obviamente las necesidades en el departamento son muchas. No tenemos la posibilidad de hacer este año absolutamente todo, y de ahí esa priorización de 36 municipios. Director, ¿esa inversión que usted menciona es solamente para esos 36 municipios o en general para la actualización en los demás? Para lo que mencionaba un poco Sebastián al inicio, y es varias fases del proyecto. Uno, la actualización cartográfica, que eso también es un poco técnico para las personas, pero es fundamentalmente el aprovechamiento de la tecnología para entregarle insumos a los territorios sobre cómo ordenarse. Entonces son básicamente unas aerofotografías a partir de las cuales las administraciones municipales pueden tomar mejores decisiones respecto al ordenamiento del territorio. Desatrasarnos en 11.000 trámites que están represados en catastro, básicamente porque la disponibilidad de equipos de trabajo es escasa, y con esta inversión podemos desatrasar, que es otro de los dolores de las personas, en lo que ahorita Bernie preguntaba: hombre, ¿yo en qué gano? También en desatrasar los trámites catastrales, que a veces vienen rezagados hasta el año 2000, tenemos trámites que están quedados. Y
esos 36 municipios en la actualización urbana y rural, más los 52 en el rezago que les decía ahorita. Todo este componente está en esa inversión. Compañeras, concentrémonos acá un momentico para poder que vamos también con nuestros corresponsales, que esto es un tema muy importante y lo más relevante aquí es que nuestros televidentes lo puedan entender. Entonces, Mauricio, básicamente, en este caso, Caucasia, por ejemplo, hablamos que puede tener un retraso de ¿cuánto tiempo en la actualización? Bueno, Sebastián, pues, me toca pastelear aquí. Dale, tranquilo, que eso es lo importante ahí con todos los datos que tengamos. Y también vamos a mirar si nos ayuda ahí revisando, por ejemplo, el Urabá antioqueño, apartado. Y mientras revisamos el dato, nos vamos a ir de inmediato con Jason. Manuel, si te parece, para que hagamos esto, vamos a ir con Jason de inmediato el Urabá antioqueño para que nos actualice lo que está pasando especialmente en esta subregión. Jason, ¿qué tal? Buenos días y adelante con los detalles. Compañeros, buenos días. Pues Urabá también está sumado a esta actualización catastral y estamos en apartado con el secretario de Hacienda. Secretario, cuéntale a los televidentes cómo avanza esa actualización catastral en apartado. Muy buenos días a los televidentes de nuestro departamento de Antioquia y quienes nos ven en el país. Apartado, que es una ciudad intermedia, también se ha sumado con la propuesta del señor gobernador para hacer la actualización catastral, que obedece más o menos a 36.000 predios urbanos y rurales. Eso implica que sería lo que vamos a actualizar y aspiramos, en medio del crecimiento del municipio, tener otros 6.000 predios. 4.000 de ellos son predios urbanos y 2.000 rurales. Lo estamos haciendo con toda la dedicación, con todo el equipo, de tal manera que nos permita crecer como municipio, pero que además nuestras finanzas también se fortalezcan. Para ello, el señor alcalde me ha dado instrucciones precisas que tenemos que favorecer de alguna manera a los que tienen menos recursos. Hay que buscar estrategias que nos permitan ayudar a la gente, que son muchos en esa ciudad, que tienen escasos recursos. Jason. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Bueno, compañeros, sigan con más información en estudio. Muy buenos días. Jason, muchas gracias por toda la información. Aquí logramos adelantar un poco, Manuel, de este trabajo. Entonces, tenemos Caucasia 2010 y 2006. Sí, Sebastián, porque hay dos vigencias, porque una es la actualización urbana y la otra es la actualización rural. En el caso de Caucasia, 2010 es la urbana y 2006 es la rural. Es decir, que en el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, desde el año 2010, 24 años, 14 años, no se actualiza la zona urbana. Y en el caso de la zona rural no se actualiza desde el 2006. O sea, aún más largo el tiempo en la zona rural. El ¿Y el panorama en el Bajo Cauca es similar en esos tiempos? ¿O cambia mucho en cada municipio? Cambia muchísimo en cada municipio porque, en línea con lo que preguntaba ahorita Marcela, depende mucho de las autoridades municipales que hayan hecho el ejercicio de actualización en sus territorios. Normalmente nunca hay un territorio que se actualice conjuntamente el urbano y lo rural, por eso tenemos diferencial en los periodos en los cuales se realiza la actualización. Por el costo y la logística y todo eso. Por el costo y la logística, por eso es un hito bastante importante este proyecto en el que se embarca la gobernación en conjunto con los municipios de actualizar zonas urbanas y rurales. Vamos con Amalfi, 2013 entonces lo mismo, el casco urbano y 2014 rural. Santa Rosa, hablamos 2015 lo urbano y 2010 lo rural. Guatapé, Jericó y el resto se los debemos en un momentico porque vamos con otro de nuestros corresponsales. Claro que sí, a esta hora nos va a acompañar en esta mesa o en esta salita de Consejo de Redacción Milton Arbeláez desde el norte del departamento de Antioquia, que a propósito hoy está de cumpleaños. Milton, feliz día, feliz cumpleaños y adelante con la información. Compañeros y televidentes, muy buenos días. Mire, para el caso de Santa Rosa de Osos contará con alrededor de 5.000 millones de pesos justamente para hacer esta actualización catastral. Nosotros tenemos aproximadamente unas 17.000 predios. Más o menos está 50% rural, 50% urbano. Los predios rurales tienen una actualización catastral no la han tenido desde el año 2010.
y los predios urbanos desde el 2013. Tenemos un atraso de más de 15 años. Los impuestos en Santa Rosa son muy bajitos, demasiado bajitos. Los ingresos que entran a las arcas del municipio son escasos. Por eso la inversión pública también tiene ese mismo ritmo de escasez en Santa Rosa. Nosotros queremos que con esos impuestos aumentar la inversión pública, aumentar el bienestar de Santa Rosa, darle más calidad de vida a las familias santarrosanas, hacer más obras públicas, tener más dotación en la zona urbana y en la zona rural de los bienes públicos que necesita la comunidad para su vida cotidiana. Nosotros queremos que con esos ingresos Santa Rosa va a tener en un futuro cercano más bienestar. Manifiesta entonces el alcalde de esta localidad que esta actualización se hará gradualmente para no afectar directamente la economía de los santarrosanos. Esta es toda la información que tenemos a esta hora desde el norte del departamento. Continúen ustedes con más de Consejo de Redacción. Milton, gracias. De esa forma gradual también se va a realizar en otras regiones del departamento. Del norte vamos al occidente. Conozcamos en Olaya, Sopetrán y Santa Fe de Antioquia cómo será esa actualización catastral multipropósito. Saludamos allí a Omar Rivera, que es líder y concejal de Santa Fe de Antioquia. Omar, buenos días. Hay municipios del departamento de Antioquia que hace más de 15 años no se actualizan. Esta será una oportunidad para Santa Fe de Antioquia, ya que la conservación catastral, óigase bien, que es diferente a la actualización catastral que se hizo en la administración pasada, causó unos avalúos exorbitantes. Con esta actualización vamos a ir a cada predio de Santa Fe de Antioquia para organizar catastralmente y justamente estos predios que pueden estar pagando mucho más. También nos ayuda a organizar los desfases de la actualización del Estatuto de Renta. Muy bien, ahí vamos haciendo este recorrido por el departamento y volvemos acá que ya tenemos actualizadas las cifras y vamos en Amalfi. Vamos entonces con Santa Rosa de Osos, 2015 lo urbano y 2010 lo rural. Es decir, esta está un poco, bueno, se mantiene en ese tiempo, en ese rango más o menos. Guatapé, 2014 y 2014. Aquí particularmente, ¿qué pasó de acuerdo a esa explicación que nos diste ahorita? Ahí, por ejemplo, la administración municipal en esa vigencia tomó la decisión de actualizar todo su territorio, zona urbana y zona rural, pero pues estamos hablando del 2014, 10 años ya de esa actualización. Además, en Guatapé, con toda la dinámica que está teniendo por la afluencia turística, ha cambiado muchísimo. Y a veces uno piensa 10 años, no es tanto, en términos territoriales es muchísimo tiempo. Y además que allá hay una particularidad y es ese fenómeno de la gentrificación, que eso sin duda ha generado un aumento en el costo de vida y muchas cosas especialmente allí, ¿no? Por ejemplo, Sebastián, la cantidad de hoteles, glampings que hoy existen en Guatapé asociados al tema del turismo, es una dinámica que en 2014 no se tenía en este territorio. Bueno, nos vamos para el suroeste, un municipio como Jericó. Lo urbano fue en el 2014 y lo rural me llama la atención, fue muy reciente, el año pasado, 2023. Ese es un muy buen ejemplo de lo que estábamos planteando y es como en la vigencia anterior, año 2023, se actualizó la zona rural, pero el catastro urbano está bastante desactualizado, 10 años. Entonces, es uno de los municipios de los 32 en los cuales el reto es fundamentalmente en la zona urbana, no en la rural. Y rápidamente, entonces, Amagá, en lo urbano 2007 y en lo rural 2014, también un retraso importante, y Puerto Triunfo 2007 y 2008. Puerto Triunfo sí está con buen tiempo en ambos, ¿no? Sí, y de los que tomaste acá, pues como en ese ejercicio que hiciste de tomar algunos pero son muchos más. De los 32 son muchos más, y no están, por ejemplo, Nechí, no está San Carlos, que son precisamente los que encontramos rezagos desde 1997, 1998, casos que no se actualizan y son los casos más representativos de desactualización. Y en esos municipios, la realidad hoy en día es ¿cuál producto de esa no actualización? Sí, por ejemplo, en San Carlos, un tema asociado a lo que tiene que ver con la generación de energía ha cambiado muchísimo también en esa dinámica. En el caso de Nechí, el Bajo Cauca también ha tenido unas dinámicas muy importantes por los temas asociados a la minería y hay que tener presente esas alteraciones y esas modificaciones que ha tenido el territorio y obviamente su desarrollo urbanístico en términos de las dinámicas socioeconómicas. Bueno, Manuel, lo invito entonces nuevamente para que pasemos al sofá de esta última parte de la entrevista
muy importante todo este tema al servicio de nuestra gente. Una pregunta para Manuel, la tecnología que se va a utilizar, pues, ¿cómo es una actualización catastral multipropósito en 2024 con alta tecnología, inteligencia artificial? ¿Se va a utilizar eso? ¿De qué herramientas van a tener ustedes, van a hacer uso? Sí, Marcela, esa es otra pregunta muy importante. Antes las actualizaciones catastrales se hacían predio a predio, visita por parte de los equipos técnicos. Hoy en día se hace una conjunción entre lo que se denomina técnicamente métodos directos y métodos indirectos, y en los indirectos hay un uso muy importante de la tecnología. Entonces el primer insumo es lo que les decía ahorita de la aerofotografía, que son aviones y drones que vuelan tomando fotografías sobre el territorio. Eso es lo que denominan los técnicos las ortofotografías, y adicionalmente en la zona urbana, que es la de mayor dinámica inmobiliaria, se utiliza un modelo 360, es decir, una camarita que va grabando 360 grados para determinar las fachadas, cuántos pisos tienen los edificios, si es una vivienda o si es un área comercial o una industria, y ese tipo de información es muy relevante para optimizar el ejercicio y para realizarlo no solo de manera más rápida, sino con mucha precisión. Muy bien, es Manuel Naranjo Giraldo, que nos ayuda a entender todo este tema de la actualización catastral en el departamento de Antioquia, algo importante que no ocurría hace muchos años. Manuel, para despedirnos, ¿cuál es el mensaje a la ciudadanía? ¿Va a llegar personal? ¿Cómo va a ser ese manejo para tener confianza? Porque usted sabe que lamentablemente a veces los dueños de lo ajeno aprovechan este tipo de situaciones para engañar y estafar a la gente. Bueno, Sebastián, lo primero es tener presente lo que acabo de decir en términos de la tecnología, y es que vamos a hacer un uso muy importante de los avances tecnológicos que nos ha posibilitado a hoy la videofotografía, la aerofotografía, etcétera, y por lo tanto se minimiza las visitas a predios. Pero además, en el tema de la valoración, pues realmente no tienen que entrar a la casa de nadie a hacer ningún tipo de análisis, sino que simplemente se determina desde afuera, desde el terreno. Y adicionalmente, invitar a los antioqueños a acompañarnos en este ejercicio. Sabemos que hay un reto muy importante en términos de la socialización y del trabajo conjunto con las comunidades. Por eso le hemos pedido a Valor Más, que es la filial del IDEA que se va a encargar de operar este proyecto, que hagamos un ejercicio muy importante de trabajo con las juntas de acción comunal, con los líderes comunitarios, para hacer concertado el trabajo de campo, para que además hagamos una revisión exhaustiva en la medida que se va adelantando el trabajo, y no esperemos hasta el final para decirle a la gente, vea, este es el resultado, sino que haya también un ejercicio de revisión paulatina. Pues Manuel, le cuento que los televidentes están muy activos. Me llama la atención, por ejemplo, dice Jaime Velázquez, que espera él que hayan muchas personas contratadas para recibir las quejas, porque dice que en muchas oportunidades el avalúo de una pequeña parcela es igual al de una finca de recreo. Entonces yo creo que es precisamente eso a lo que se le va a poner fin, teniendo en cuenta ya esta actualización, donde se pueda tener claridad de lo que vale un predio o lo que puede estar evaluado. Sí, ahí es muy importante tener presente lo que yo decía ahorita, y es que la tierra vale por lo que se puede hacer en ella, que es algo que a veces no tenemos presente. Y uno mira su caso individual, cuánto vale mi casa, cuánto vale mi lote, cuánto vale mi predio. En este caso a nosotros nos toca hacer un ejercicio mucho más global, pensando en territorio de manera generalizada y teniendo en cuenta esos determinantes asociados a los planes de ordenamiento, que son los que definen qué posibilidades hay de desarrollo en cada uno de esos predios. Entonces eso es clave tenerlo presente, pero al televidente decirle que evidentemente eso es uno de los retos importantes de este proyecto, y los operadores catastrales que van a estar en territorio deben tener unos meses de holgura para la respuesta a esos trámites de queja y de reclamaciones que se presentan permanentemente. Manuel Naranjo Giraldo, director del Departamento Administrativo de Planeación del Departamento de Antioquia, gracias por haber estado con nosotros aquí en Consejo de Redacción y bienvenido siempre. A ustedes muchas gracias por la invitación de nuevo, y un saludo para todos los televidentes. Esperamos hacer este trabajo en equipo por Antioquia.